Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Mi nombre es Claudio Comella y esto es el show del vino sin caspa, más trendy televisivamente, ¿eh? Hoy nos hemos desplazado a una bodega exquisita. Tenemos aquí a Fernando Algueira, el maestro, ¿eh? Él es el crack de la Ribera Sacra. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Claudio, encantado. Nos hemos desplazado. Avión, episodio, vinos de Mencía, Ribera Sacra, el mago de la Ribeira, Fernando. Fernando, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo prefiero que lo cuente el vino. La gente tiene que acercarse al mundo del vino y que el vino luego le traslada a la Ribera Sacra. Va a ser, yo creo que fundamental. Una vez que pruebe el vino, decir, ¿y esto dónde está? ¿Quién hizo esto? ¿Dónde nació? Entonces tiene que ir por aquí. Hoy presentamos 5 vinos, 2 blancos, 3 tintos. La colección de Fernando, los que ya conocéis bien a Fernando, es mucho más extensa, pero ya sabéis, el tiempo, la televisión es cara, por lo cual hemos presentado una selección que Fernando es la que cree que toca hoy, ¿eh? Dime una cosa, Fernando, vamos a empezar, si te parece bien, con el primer vino. ¿Qué nos propones? Hombre, pues vamos a hacer una proposición fácil, cómoda, simpática para gente que se quiera iniciar en el mundo del vino. Sería un vino joven, un vino blanco, un vino cotidiano y un vino a la vez espléndido y no por eso complejo. Pero dentro de lo que serían los vinos jóvenes vamos a beber un Godello, nuestro Brandán es la expresión de la juventud de la uva Godello. A ver, déjame una uva con mucha identidad, una uva que vamos a tomar siempre... Brandán 2013, ¿eh? Correcto, sí, siempre joven. Brandán es joven, es frescura. Una pregunta, ¿Brandán por qué? Porque hay la coña del Brandán de bacalao. Brandán, ¿por qué Brandán? Bueno, Brandán era el hijo que yo no tuve. Entonces tuve a Adrián y tuve a Fabio y me faltaba ese nombre que me encantó y dije, pues se voy a poner un vino. O sea, Brandán es un nombre de una persona. Sí, y Brandán, hay una leyenda de San Brandán que fíjate que acorde va con el vino, que dicen que es el primer peregrino que vino desde Irlanda a Galicia caminando por el mar. Entonces a mí me encantó eso. Ya. Un brindis por Brandán por el hijo que no tuvo Fernando. Salud. Bueno, cuéntanos algo del terreno, las cepas, cómo las tienes. Bueno, nuestros terrenos siempre son en muy fuerte pendiente. Estamos posicionados en un lugar en la provincia de Lugo y también tenemos viñedos en la zona de Orense. Quiere decirse las orientaciones. El blanco siempre procuramos que sea un vino blanco, fresco, que sea un vino mineral, que es lo que va a identificar siempre la Ribera Sacra, con ese fondo mineral que también es muy transparente, deja que emerja con mucha facilidad los cítricos, la manzana reineta. Y es el vino que yo le recomiendo a cualquier persona que nunca ha bebido vino para decir, hombre, mira lo que iba a ser el vino, ¿no? Una cosa fácil, una cosa fresca, una cosa afrutadita. Y luego iremos dando más complejidad ya con el siguiente vino, ¿no? Muy bien. Como bien dice Fernando, veréis esa manzana reineta. También una manzana Granny Smith, esa parte de la piel de la manzana verde. Vino muy delicado, muy fresco, muy se intuye, muy inteligente el mineral, la parte mineral. Si seguisteis el episodio de Hablamos de Mineralismo, aquí es un gran ejemplo en Ribera Sacra de lo que es un Godello mineral. Yo, la verdad es que, Fernando, a mí me sorprende tu Godello porque pocos Godellos de Ribera Sacra he probado. Ahora no vamos a hablar de lo que hace la competencia y tal, pero un Godello así, ¿no? La variedad Godello... Es que no se apostó nunca en esta zona por los blancos. Siempre fue una apuesta en la gran zona de tintos, la zona pobre, mineral. Y los vinos blancos son un poquito más... requieren más atención en el sentido de dónde planto esto, necesito más profundidad de suelo y necesito menos horas de sol. El sol de mediodía me puede tostar mucho el Godello. Y entonces el mantener el equilibrio... ¿Por qué Ribera Sacra? Perdona, comentabas antes que Ribera Sacra es una zona de calor, como podría ser Andalucía, sí, ¿no? Claro, sí, pero piensa que el Godello es una variedad de ciclo corto. Es una variedad que en septiembre la puedes tener a punto ya para la vendimia con todo lo que necesitas, con el alcohol producido por las horas de sol, con la frescura del suelo, con la mineralidad. Y luego 13 grados. Piensa que lo más importante en este vino, que lo hace diferente, es que es de las pocas uvas blancas que da esa nota amarga, el amargor del Godello, que es encantador, si eres seductor. Fanático, por ahí me hacen así, si eres fanático, gran bebedor, eres un gran connoisseur, te tienen que gustar los amargos en los vinos. Yo cuando me inicié los amargos los odiaba y cada vez más busco los amargos en los vinos y las grandes vinificaciones
de grandes cantidades de cooperativistas, para que me entendáis, tipo Torres, etc., están ausencia de amargos. En cambio, gente que practica viticultura heroica, como por ejemplo Fernando, en una zona donde son todo pendientes fuertes y es viticultura humana, ahí encuentras los amargos en los vinos. Sin enrollarnos más, si te parece bien, saltamos al segundo vino. Sí, bueno, vamos a dar un salto muy importante. Vamos a pasar de lo que era la juventud, que era la fruta fresca, que siempre efímera, desaparece, y la tenemos que consumir relativamente pronto, dentro del año más o menos. Pero aquí ya vamos a hacer un godello donde va a demostrar la grandeza de la uva godello. Se puede hacer esto, el primer vino, pero se puede hacer esto, que ya estamos en la línea de los vinos grandes de Europa, en la línea de los Chablis, de los vinos donde se trabaja como en la Borgoña, trabajamos sobre lías, madera pero sin madera, como digo yo, madera pero que aparezca la fruta, la identidad del terruño, y sobre todo es un vino ya para maridar con otra cosa. Aquí esto es un vino, como dije, muy fácil, muy cómodo, y ya aquí es un vino ya para gente muy introducida en el mundo del vino, con muchas ganas de investigar en el mundo del vino y ver que se pueden hacer cosas diferentes, modificando el trabajo y sobre todo teniendo mucha paciencia, teniendo el batonage, las lías, el tiempo, el riesgo. Esto es un vino arriesgado. Yo no sé lo que dirá Fernando, evidentemente Fernando dirá que los vinos son fantásticos, pero Fernando, para mí, es un tío que es un obsesor de la Borgoña. Y esto me recuerda a Borgoña, a las grandes escuelas de Chablis que fermentan en madera. Hay Chablis, ya sabes, tienes el perfil, los Chablis fríos, cortantes, eléctricos, que no tocan madera, y la otra escuela, tipo Febre, compañía, que hacen todo el tema de fermentación en madera y tal. Entonces el Chablis le da más amplitud al vino, ¿no? Sí, bueno, es lo que provocamos. Esta glicerina, lógicamente, la conseguimos a base de un batonage, removiendo el vino durante mucho tiempo y buscando la estructura del vino, porque aquí no hay que hacer vino solamente para tomar en un momento determinado y que sea un vino cómodo. Buscamos también la estructura para comer. Este es un vino ya que pide pues un gran queso, un gran foie, quesos azules o incluso quesos de cabra, de pasta holanda, de estos que hacen Sancerre y tal. Oye, Fernando, el tiempo nos aprieta, pasamos al tercer vino, pero a mí me gustaría saber una cosa. Yo tenía entendido que tú antes te dedicabas al tema de la banca, ¿cierto o no? Sí, fue donde yo me inicié mi vida profesional. ¿Y qué es lo que te llevó a abandonar? Con 17, 18 años. ¿Qué es lo que te llevó a abandonar la banca, Fernando? Bueno, pues que me estaba poniendo... Los euros. Me estaba poniendo loco. La banca me estaba haciendo muchísimo daño y estaba perdiendo la salud, y aparte donde encontraba un poco mi sosiego, mi tranquilidad, el lugar donde yo creo que debía estar era en el bosque, en el campo, en las viñas, y es donde discípulo de Botín, y ahora es discípulo de la Romanée Conti. Lo digo en serio, hace uno de los grandes vinos de España, tanto en tintos como en blancos, pero sobre todo los parcelarios que tiene de tintos es excepcional. Algueira Mencía, joven, 2013, Fernando, esto es una pasada, tío. Bueno, pues ahí volvemos a la expresión de una uva que creo que sirve, igual que el Godello, para hacer un gran vino joven, pero también sirve para hacer un gran vino complejo, como probaremos a continuación. Explícanos un poco la viticultura heroica de los terrenos que tienes para hacer tintos, que lo explicabas. Vamos a ver, la viticultura, para hacer un gran vino tinto, lógicamente hacen falta horas de sol, hace falta suelos, hace falta clima y las variedades, ¿no? La variedad, la mencía, es una variedad muy complicada de elaborar porque para expresarse, necesita muy bajo rendimiento por cepa, que no haya mucha uva en la planta y sobre todo que madure, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tenemos un vino joven con un único objetivo. Es un vino para acompañar una comida incluso cotidiana, tampoco hay que gastar mucho dinero, pero no deja de ser un vinazo, ¿no? Un vino fresco, y la misma atención, afrutado. Y la misma atención, esto es importante, Es que hemos aprovechado, antes de llegar aquí y montar cámaras, una presentación que hacía Fernando a unos oyentes que pasaban por la zona del Corte Inglés, gente del Corte Inglés, y comentaba Fernando la atención que hace sobre su primer vino, o sea, es decir, que por el hecho de ser más caro, que esto es la gran equivocación que hay en España, le damos más atención a los vinos caros, le damos más madera a los vinos caros, y a veces pues
nos olvidamos de los pequeños vinos que provienen de la misma finca o de la misma situación geográfica, ¿no? Es misma finca, pero con un concepto que es el mismo de otro vino, que te lo haga la naturaleza. Aquí lo que buscas es un vino natural, pero quiero beber un vino joven, quiero beber un vino fácil, un vino fresco, un vino también para gente que se inicia en el mundo del vino y que vea que hay terruño, esa mineralidad ahí muy presente, esa frescura y sobre todo la comodidad. Todos mis vinos son muy sencillos, son muy fáciles de beber, es lo más importante, pero no por eso dejan de tener complejidad. Muy Borgoña, ¿eh? También muy Borgoña, claro. Es que no sabemos por qué nos parecemos a la Borgoña. Yo Pero creo que tu obsesión es la Borgoña, ¿no? Sí, pero yo no hago nada, lo hace el suelo y lo hace el lugar. No lo una único que no hago es utilizar maderas que tapen los terroirs y que no me convierta en otra cosa. Porque una pregunta, yo cuando pruebo los vinos de Fernando, yo y mucha gente, los académicos, los poetas del alcohol, y siempre decimos, ostras, estos vinos tienen un toque, tienen algo, una obra maestra. ¿Qué relación tienes tú con Raúl Pérez? Yo tengo muy buena relación. Raúl Pérez fue el hombre que me enseñó lo más importante para hacer vino. Lo primero, que el vino se hace en la viña. Eso se dice y se repite continuamente, pero luego ves gente que quiere elaborar vino y no tiene viñedo. La viña es la madre de todo. Aquí hay vinos que tardamos 30 años en construir. Hay vinos que tardé 16 años. Tuve que poner la viña. Galicia, que tiene un patrimonio vitícola de los más importantes del mundo, con 60 variedades autóctonas, estaba todo perdido y olvidado. Hubo que empezar de cero. Y Raúl me enseñó a respetar, sobre todo, las identidades, a arriesgar y a no tener prisa. Y que el vino es una cosa que tiene que ser la expresión del lugar donde nazca. Y eso es la gran fórmula para que tú hagas un vino diferente. Gran vino, ¿eh? Recordar, ¿eh? Vino, bueno, yo diría que en esta calidad, en esta gama Ribera Sacra y de precio, en España no vas a encontrar nada igual. Pasamos al siguiente vino. Bobby aprovecha, mientras sirvo el siguiente vino, para poner cómo es el panorama de Algueira, las fincas y tal, ¿eh? Tenemos ese vídeo, lo entras, por favor. Seguimos. Siguiente vino. Esto es un viaje a la Borgoña, esto es un viaje a Gevrey-Chambertin, ¿eh? Esto es Algueira Merenzau 2012. Para mí, el mejor vino de Fernando, de la colección. Para mí, ¿eh? Yo soy muy burguiñón, me gusta mucho la Borgoña. Y esto es, tanto en coloración como aromáticamente, me recuerda a la zona norte de la Borgoña, Cotenuits, a los vinos de Gevrey-Chambertin. Porque combina la madurez, combina esa sedosidad, pero también ese punto austero que tiene Gevrey-Chambertin. Y esa parte animal. Bueno, la Merenzau es una uva que en copa y nada más en la fase visual nos despistaría enormemente. Este es un vino donde se habla que es un vino complejo, que es un vino equilibrado. Pues esa expresión, esa identidad que tiene esta uva, que es impresionante, es algo único en esta uva, esas notas totalmente diferenciadas,
Trae para aquí, trae para aquí. No, no, no me quieren dejar la copa. Poquito color. Trae. Como Y- veis, poco color, ¿eh? Y el que huela o pruebe un día un amerenzado, esa uva le va a marcar para toda la vida. Es más, yo me apuesto, no sé lo que me puedo apostar, porque no tengo nada que apostar, pero lo que queráis, a que esto a ciegas, ¿cuántos caeríais y diríais que es un Pinot Noir? Perdona, Fernando. Bueno, puede ser una Pinot Noir, pero también puede ser una Trousseau, que es la misma variedad francesa, o puede ser un bastardo portugués. Lo importante de esto es que Wow, mandarina, naranja, ¿eh? mucha naranja, Guau. mucha mandarina, y es una variedad que, fíjate, que parece muy simple, una variedad, como se diría por ahí, una chatarrilla, ¿no? Viendo el color del vino. Bueno, pues me Pero encanta, luego en ¿eh? boca Oh. es de una intensidad que te deja la boca ahora durante un tiempo, que te duerme, que te seduce y que te deja... ¿Raspón le pones aquí o no? Sí, nosotros hacemos los vinos todos con raspón. Pisado, ¿eh? A pie. Pisado a pie. Es un vino, como diría Fernando, sus Entera. vinos son vinos de humanos, no vinos de máquinas. Explícalo un Sí, poco. bueno, la mecanización es interesante en alguna fábrica para donde trates con materiales duros, con metales. Pero cuando tratas con pieles y cuando tratas con esto, yo creo que ahí es otra de las cosas que Raúl me enseñó, a tratar el vino en la viña, pero tratar también el vino en la bodega, ¿no? En la bodega es muy importante hacer los vinos con los sentidos, ¿no? Si quieres que un vino luego te vuelva locos tus sentidos, cuando los hagas, por favor, aplica también los sentidos y goza haciendo el vino. Yo disfrutamos mucho haciendo el vino. Porque yo cuando pruebo tus vinos, que me sorprenden, porque cada vino me habla, pienso, ¿qué pensará Fernando sobre el panorama de los vinos españoles? ¿Qué piensas tú? Bueno, que hay mucho vino que no es contemporáneo. Yo creo que estamos en un momento que hay que hacer vinos actuales. Lo que no podemos hacer es continuamente vinos del pasado. Están muy buenos, y hay vinos, y yo creo que hay que dar una vuelta de tuerca al mundo del vino, que es justo lo que está aportando Galicia, y por eso tenemos una oportunidad Fuera lo que es fantástica Galicia, Fernando, de mójate, disfrutar. fuera lo que es Galicia. Ahora vinos de Cabernet, vinos de Merlot, ahora vinos sin sulfitos. ¿Qué piensas del panorama? Y luego los vinos los pruebas y no tienen alma, no te hablan. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que intentar hacer en España un Cabernet, un Merlot, un Chardonnay, pues va a ser un poquito transgredir una línea que a lo mejor nunca debimos de cruzar, dejarla en la frontera y Galicia o España o el lugar que sea, intentar manifestar pues las variedades que pertenecen a esas zonas vitícolas que por circunstancias a veces, como la Guerra Civil Española, desaparecieron y hay que volver a recuperar. El tiempo del hambre ya pasó, pero llegó el tiempo de la delicadeza, de la delicatesse, de la diferenciación, y eso es trabajo. ¿Qué ocurre? Trabajo y tiempo, ¿eh? Trabajo Porque y aquí tiempo. en España muchos bodegueros, lo que decía, entre producir y elaborar, vienen aquí y se piensan, compro una parcela, pongo una botella bonita, mucha barrica y... No, aquí el que quiera hacer un merenzado le va a llevar 15 años como me llevó a mí, y el que quiera hacer un pizarra le va a llevar 24 años. O sea, el tiempo es que... Esto es lo mismo que la vida monacal. Nosotros estamos haciendo vinos como se construyen los monasterios y como los monjes vivían. Esto es lentitud, esto es slow, y esto es que tú disfrutes siendo viticultor y bebiendo tu vino y compartiéndolo. Y luego olvidarte de que el mundo del vino es un mundo mercantilista. Yo no pienso nunca en el dinero. El dinero Por es eso lo que dejo la menos banca. debes de meter en el mundo del vino. Debes Porque de si meter hubieras estado en la banca debes de estaría meter forrado hasta la trabajo, madrugada. pero luego también hay una cosa, a final de mes hay 12 obreros y hay que pagar las nóminas. Entonces también a veces hay que dignificar el trabajo de esas personas para que se queden en un lugar que a veces nadie se quería quedar porque estaba mejor en la ciudad y en las grandes constructoras o la gran banca o lo que fuera. El campo hay que dignificarlo vía productos, pero también vía rentabilidad para la gente que trabaja en campo. Alguera Pizarra, 2011, ¿eh? Fernando nos presenta una mencía, esto es mencía 100%, ¿no? 80%. Siempre. Todos los vinos buscamos lo monovarietal, salvo en algún vino que ya lo explicamos, como el Fincas, cuando hacemos dos variedades. Me va perfecto este discurso de Fernando. Ya te diré. Una pregunta. Tu colección de vinos se basa siempre en vinos monovarietales, ¿no? Siempre. Es dar a Una probarle- garnachita, mencía, melenzao, brancellao, caíño, sousón. ¿Vale? Sí, luego llegarán Pero- los cupás si quieres, pero ahora vamos a ¿Por ver. qué no mencionas los pavos? Bueno, todos los vinos Ahí son de voy, pavo. Sí, Todos pero- los vinos tienen un nombre, tienen una parcela, ¿no? El Pizarra es lógicamente Carballo Cobo. Es una parcela donde... Aquí no lo pone, ¿eh? No, pero ponemos Pizarra. Cuando un cliente quiera beberse una piedra, una pizarra, pide nuestro Pizarra. ¿Pero esto no lleva pizarra? Eso también lleva Pizarra. Entonces,
pero aquello es mucho más expresivo porque en la juventud nunca está el terroir, en la juventud está la fruta. Entonces, cuando perdemos la fruta, entramos y tiene que aparecer el terroir. Y entonces, la viña se expresa. Aparece el suelo y aparecerá el bosque que le rodea. Pero un vino joven, una fruta, buscar ya el terroir sería andar removiendo en cosas que vas a tardar tiempo en encontrar. Pizarra, Habría pero... que apartar la fruta, hay mucho, ¿no? Pizarra, pero no la pizarra... Pensar, la pizarra aquí en España la gente Negra, entiende, o al menos no, yo, la negra no es Priorat cultivable. y tal. Pero la pizarra al Priorat huele a aceite y tal. Y esta pizarra me huele a alemana. Por favor, Bobby y Luis, probar esto. Es pizarra, no sé, intenta traslocar un Riesling de pizarra sobre zona del Ar. Sí, señor. Sí, Bueno, señor. aquí es la expresión de la mencía, una mencía súper madura, pero qué frescura. Ahí el suelo, siempre hablamos de la pizarra, pero la pizarra yo creo que 13,5. aparte de aportar lo que suelen aportar esa mineralidad, también son muy permeables, permiten que la uva se exprese mucho, ¿no? Siempre no tapan, es súper transparente el vino, ¿no? Y un claro concepto, perdona, salado, Salado, siempre. ¿verdad? Es muy curioso. Hay... Algunos vinos sobreminerales se expresan salados, ¿eh? Si es mineral de verdad, pizarra y tal. Oye, cuéntanos un momento, porque es que esto a mí me pone muy cachondo. Cuéntanos el vídeo este, que el vídeo ya lo habréis visto, pero estos raíles que has puesto tipo Baqueira Beret para bajar las uvas y tal. Bueno, eso fue la sostenibilidad de mi proyecto y sobre todo evitar que la gente sea un esclavo para trabajar. Para hacer vino hay que ser apasionados. Pues a mí tampoco me gusta ser héroe para hacer vino, no, nadie debe ser un héroe, sencillamente debe ser un apasionado. Y la gente que trabaja hoy en las viñas, y posiblemente podemos hacerlo sostenible porque no tenemos que volver a la esclavitud del pasado, ¿no? Aquellos cestos que hay detrás, de 40 kilos, destrozando la columna vertebral. Entonces yo tuve muchos problemas, lógicamente, cuando llegaba, hago la viña, paso montones de años y cuando tengo la fruta no la puedo retirar de la pendiente aquella, de aquel desnivel, de aquel acantilado. Porque como tú dices, le pagabas a un jornalero lo que quisieras, que te venía el primer día. Sí, pues decía que se tenía que ir al médico, que mañana lo hiciera tu padre, porque lógicamente no era de gusto, ¿no? Bueno, Y yo creo que sencillamente hacemos vinos que pertenecen al lugar donde nacen y creo que eso es lo que puede encontrar cualquier persona que se acerque a estos vinos y que luego cuando vaya al suelo, efectivamente, al lugar donde está, yo creo que no les va a defraudar y van a pertenecer a toda esta magia. yo os lo puedo asegurar, ¿eh? No es nada comercial, de estas cosas que suenan por allá de sus vinos son fantásticos, pero sí que tengo que decir que los vinos de Fernando te hablan, tienen alma. Y yo no he visto cosa más bárbara en tintos, en materia de tintos, en Ribera Sacra, como lo de Fernando. Que por cierto, ¿qué tal es tu relación con Pedro Guimero? Muy bueno, hombre, somos Sí, ¿no? vecinos, amigos y coincidimos en muchísimas cosas. Quizás interesante a nivel didáctico, no por nada. Quizás tus vinos, respecto a los de Pedro, Pedro está en una zona más... Esto es interesante, atento, son más frescos. O está en una zona más fría. Bueno, O al menos la sensación a mí me da siempre de vinos como más verdes. yo Y no... tus vinos encuentro que hay más madurez. Yo no me siento capacitado tampoco para comparar vinos, pero No lo se que sí te puedo decir que cada uno debe buscar su identidad. En el vino hay un componente metafísico, hay muchos componentes. Yo, por ejemplo, las vendimias buscamos que los vinos no los haga la naturaleza. Hacemos 14 vinos diferentes. Para hacer un vino diferente no lo puedes hacer tú en bodega, ni yo. Hay muchos vinos que yo no controlo ni Pero sé tú por no, qué estás en son una así. zona, tú no estás en una zona más cálida que Pedro. Yo tengo dos zonas. Yo estoy en el norte y en el sur. Si tú plantas y haces brancellao, no lo puedes poner al sur, tienes que ir al norte. Si tú haces merenzado, lo tienes que poner al sur. Si haces mencía, tiene que estar al sur. Pero si haces sousón y caíño, tienes que ir al norte. Yo busqué los terruños. Yo tengo como 45 o 50 parcelas diferentes. En cada lugar, y Pedro me imagino que hará lo mismo, o Juan o Antonio. Aquí lo que se trata es de que cuando tú llegas Desde aquí un al saludo a Pedro, conocimiento, o sea, tú cuando quieres plantar y recuperar una variedad, el problema más gordo que tienes es que no sabes dónde la tienes que plantar porque no trae manual de instrucciones. Y claro, si tú me dices que esto se parece, Genial. si esto se parece a un vino de no sé dónde, pues ¿quién lo hice? Lo hice yo. Yo soy capaz de construir un vino que se pueda parecer a un vino de la Borgoña.
No, es que las circunstancias del sol, la luna, las estrellas, el viento, el agua y el terroir hacen que mi vino tenga similitud con otro vino, pero lo hizo la naturaleza. Yo nunca Toma nota, sabría hacer eso. Bueno, con las constelaciones, las luces, las estrellas, las lunas y todo, ¿quién llegó? El invitado. ¡Tachan! El número 3, el adivino. Esto es una cosa que hacemos con la gente que queremos. Y es, simplemente, Fernando, no es un vino de la zona, no es nada, no hay trampa, cartón, que a veces los bodegueros dicen, hostia, ¿qué me estará poniendo este aquí? Yo soy viticultor, no soy catador, pero bueno, tengo muchas ventajas En cada episodio, para fallar. donde vamos a ver a los bodegueros, que esto es importante, aquel bodeguero que está pensando dónde comprar unas hectáreas y tal, conéctate aquí y saca información de Fernando, porque Fernando es... ¿Vale? Vamos a ponerle un vino a Fernando, a ciegas, y Fernando nos va a tener que decir, bueno, de dónde es, la añada, si le gusta, no le gusta, Aquí lo apretamos un poquito. Fernando es un tío, Fernando es un tío que podría ser de Burdeos, pero con alma de Borgoña. Ya no doy más pistas. Y los vinos los seleccionamos siempre pensando en el perfil del bodeguero. Y este vino está... lo hemos seleccionado, no tiene trampas, nada, lo hemos seleccionado porque sé que a Fernando esto le puede gustar. ¿Sí o no? Hombre, vamos a ver, esto por el color podía ser precisamente Borgoña, podía ser de nuestra zona. Pero aquí hay una nota de farmacia que a mí me despista totalmente. Sí, que no, sí que no es puedo esa saber nota de farmacia que no es típica, luego ya es una veréis. farmacia espectacular, es como Lo acabamos incluso de dentista. Esto es un... Sí, tiene clavo, tiene tiene anestesia. algo de dentista, pero yo para llegar... Y luego ahora aparecen ahí unas cenizas también muy interesantes. Que no sé. Esto de todos modos, Fernando, sale así porque esto lo hemos bebido, es una cosa excepcional, Pero sí que es cierto que la acabamos de abrir ahora y necesita un poco de oxigenación y tal, No lo estoy excusando, Es un solo mineral totalmente porque tiene muchísima frescura en boca, súper elegante y curiosamente está mejor la boca que la fase olfativa. Wow. Champiñón. Para mí podía ser precisamente un vino de suelo mineral, no sé de qué lugar, ¿no? Hay piedras, hay... Vamos a ir agotando. ¿Es España, sí o no? Mójate un poquito, va. Pues hombre, podría ser España, pero también no podría ser España. ¿Y si no fuera España, qué sería? Hay una nota verde también. ¿Y si no fuera España, qué sería? Pues puede ser Francia, Borgoña. ¿Y si fuera Muy bien. Bueno, añada, venga, va. Buah, eso ya es imposible. Añada, hombre, vamos a ver, está todo muy pulido. Cuando aparecen ya todas esas cosas, puede ser un vino de años. Es que ya hubo... Todo esto de la farmacia no aparece con tanta facilidad, ¿no? Esa farmacia se irá, Y ahora vienen en boca los champiñones. ¿Dices que se irá o se irá? No, se irá. Es Pinot Noir, Ya. Bueno, ¿quieres que destaquemos o no? A mí me parece un... Pero lo que más me recuerda es la ceniza. La ceniza de leña quemada también. O sea, ¿qué variedad es? Porque Aquí hay notas ahumadas, hay notas... Sí, señor. La variedad, no me atrevo a decirla, porque hay muchas variedades que pueden dar notas ahumadas. Si has dicho que es Francia y es Borgoña, yo creo que está fácil, Bueno, pues podrá ser una Pinot Noir, pero vale. A lo mejor puede ser otra cosa, no sé. ¿Sí? Pinot Noir, más de ¿estás seguro más de un 60%? Has de arriesgar, Pam. El primer golpe, Pinot Noir, ¿verdad? No estoy seguro, podría ser Pinot Noir, pero... Fíjate que quedarás bien. Vale. Es Pinot Noir. Bueno, vamos a destapar un bodeguero. Si eres francés, si vous êtes français, esta bodega sería la representación, o sea, si viajaras o trasladáramos el concepto del bodeguero, ahora sabréis quién es, sería el Fernando Olgueira de allá, porque es un vino con mucha clase, chapó. Te lo dedicamos a ti, Paco Bertiano, este vídeo va para ti. Y este es el vino que te hemos traído. Un Thibault Léger, Bourgogne Le Grand Chaillots 2011. 2011, añade equilibrio, madurez, acideces perfectas, el equilibrio entre la acidez y el alcohol. Un gran bodeguero, Thibault Léger, búscalo, 2011. Está muy bueno. Está bueno. Y desde aquí, antes de acabar, voy a colocar como me han gustado los vinos. A mí, A ver, si eres un señor mayor, tienes de 40, no, mayor de 50 para arriba, te gusta el cuero, la tapicería de piel, te gusta fumar puros, te gusta, ¿no? Los coches de lujo. Los coches de lujo y tal. Puros. Escalada. ¿Y tienes querida? ¿Hay que tener querido o no? Hay que tener querida. Ah, vale.
Sí, hay que tener querida, hay que tener querida, sí señor. Y también, ¿eh? Esto es un concepto que a mí me encanta, esto es muy trendy. Esto es Brandán, es el hijo que Fernando no tuvo. Godello, bueno, en fin, ¿cuántos godellos en España o en la zona norte podéis encontrar así? ¿Oís los pajaritos por el fondo? Bueno, te tienes que ir a Valdeorras. Fuera lo que es Valdeorras, buscas godellos, no encuentras. Así que yo tengo la dualidad. Yo cada vez voy menos por las maderas, pero es mi perfil, porque yo busco cada vez más Aquí no hay madera, señor. Aquí hay barricas de quinto o sexto año. Bueno, pero yo lo intuyo. Bien. Entonces, yo voy en este plan. Y aquí, Fernando, no me tienes que explicar nada. Yo voy a por mi merenzao, ¿vale? Porque esto, ya, antes de abrirlo contigo, ya es que es el vino que más me gusta. Mencía joven me parece sexy que te mueres, no hay nada superior, es algo, es orgásmico, esto es una pasada. Por lo que vale, no tienes competidores. Así que, ¿qué hago? ¿Dónde lo pongo? Y por último el pizarra. Yo no soy muy amante de los perfiles de pizarra, pero tengo que decir que aquí la pizarra está, o sea, es un vino, el concepto es vino muy parcelario, muy de terroir, y si te gustan las pizarras, esta es tu selección, ¿eh? Así que yo lo dejaría así. ¿Tienes algo más que añadir, Fernando? Hay más vinos, de Fernando, pero no hay más tiempo. Lo de orgásmico, Sí. que es muy barato ese vino entonces. Sí, pero por ser barato no significa que sea más bueno porque es barato, que es lo que decías. Pero quedé con la palabra, lo de orgásmico. Pero me refiero, oye, me parece muy barato que gente, unos orgasmos tan baratos. Pues sí, oye, mira. Es una oportunidad que tienen. La gente, la people joven que se empieza dentro del mundo del vino y tal, para mí, sinceramente, esto sería un ejemplo, de un vino hecho bajo viticultura heroica, con una persona que es trascendental dentro del mundo del vino, en una zona espectacular y un vino de terroir. No hay más. De terroir son todos, son vinos que están muy identificados. Pero en el lineal, tú vas al lineal, Hunters, y ahora cortamos, tú vas al lineal y encuentras vinos por el mismo precio, como este, y no te hablan, no te cuentan cosas. Bueno, oye, no nos enrollemos más. Fernando, gracias. Un placer. ¿Les tienes algo que decir a los Hunters que te van a ver? 6.000 visitas que tenemos actualmente. Bueno, yo sé que esto es el inicio para muchos, pero luego habrá una continuidad, seguro. Yo creo que cuando yo tengo amigos y enemigos y gente que probó, por ejemplo, la merenzao y abandonó todo y se quedó solamente con la merenzao, ¿no? Es algo curioso. O hay una continuidad de gente que sigue los vinos diferentes. La gente que se pueda apasionar por la diferenciación. Aquí la va a encontrar, y no solamente en mis vinos, la va a encontrar en toda la Ribera Sacra y en toda Galicia. Galicia es el canto a la modernidad, a lo contemporáneo. Pues, lo dicho, si pruebas la merenzao, abandona el resto, pero no nos abandones a nosotros. Hunters, si quieres hunterizar, te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego, Hunters. Gracias, Fernando. Un placer. Chao.